En su libro La vida del espíritu, Hannah Arendt dice sobre Sócrates: los atenienses le dijeron que pensar era subversivo, que el viento del pensamiento era un huracán que asola a los signos establecidos que ayudan a los hombres a orientarse en el mundo. Trae desorden a las ciudades y confunde a los ciudadanos. Y aunque Sócrates niega que el pensamiento corrompa, tampoco pretende que mejore a nadie. Despierta a uno del sueño, y esto le parece un gran bien para la ciudad. Pero no dice que empezó su examen crítico para convertirse en un gran benefactor. Por lo que a él respecta, solo cabe decir que una vida sin pensamiento no tendría sentido. El valor de la actividad de Sócrates residía en la actividad misma, o, por decirlo con otras palabras, pensar y estar vivo es lo mismo, algo que implica que el pensamiento siempre empiece de cero. La oralidad maquínica. ¿Cómo hacer peligrosa la filosofía? ¿Cómo transformar su concepto? ¿Quién podría maquinar una filosofía que sea un peligro para la vida? Ni esperar, ni temer. Siempre buscar nuevas armas. Hoy, en un nuevo episodio de La oralidad maquínica, Sócrates y la fama. Sócrates. ¿Persona o personaje? Si nos situamos en el siglo V a.C. en la antigua Grecia, nos encontramos con una tradición oral. Aunque existieran bibliotecas, la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Por eso el conocimiento se transmitía mediante representaciones teatrales, en comedias, tragedias y ditirambos, o a través del recitado oral. Entonces, ¿qué sabemos de Sócrates? ¿Qué nos llega de él? Lo cierto es que Sócrates no escribió nada justamente porque pertenece a esta tradición oral. Su filosofía se pone en juego en el intercambio oral con otros interlocutores. Lo que sí tenemos son algunas referencias, sobre todo doxográficas, de la existencia del Sócrates histórico. ¿Dónde las podemos encontrar? Por ejemplo, en Jenofonte, en Diógenes Laercio, aunque escribe unos cuantos siglos después, en Aristófanes, en la Comedia Las Nubes, en Aristóteles, que es un filósofo que habla de Sócrates aunque no lo conoció, y sobre todo en Platón, su gran discípulo. Platón escribe siempre en forma de diálogos y su interlocutor principal suele ser Sócrates, y siempre hay otros que o lo refutan o refuerzan lo que está diciendo Sócrates. Y hay un texto de él que se llama Apología, en donde dice que vivió Sócrates alrededor del 469 a.C. Podemos aproximar que vivió unos 71 años, que era bastante para la época. En síntesis, existe un Sócrates histórico porque hay muchas referencias que dan cuenta de su efectiva existencia material, pero también es un personaje literario, en Platón, por ejemplo, o en Las Nubes de Aristófanes. Aproximadamente a la mitad de su vida, cuando ronda los 40 años, Sócrates aparece representado por Aristófanes en Las Nubes, una de sus comedias más importantes y que podríamos ubicar alrededor del 423 a.C. Esto demuestra que ya era un personaje público en Atenas. Allí, Sócrates es concebido como alguien que se interesa en la naturaleza y, particularmente, como un experto respecto a lo que ocurre en el cielo. También aparece identificado como funcionario de un instituto en el cual se aprende a razonar de un modo similar a la sofística. Si bien Aristófanes es un comediante y, por lo tanto, esta obra suya es una grotesca ficción, difícilmente pudo haber inventado todos los detalles sobre Sócrates que en ella se despliegan. Sócrates, sobre todo, funciona como personaje conceptual. Es importante por lo que lo trasciende, que es su filosofía, más allá del sujeto empírico. Decir Sócrates implica remitir a una constelación conceptual sumamente interesante, que es la que vamos a estar abordando en este encuentro.
Sócrates y el saber. La vida de Sócrates transcurrió en la polis ateniense. Y como les decía en el episodio anterior sobre filosofía cínica, polis habitualmente se traduce por ciudad, pero no podemos decir que la polis sea ciudad en el sentido que hoy entendemos esa palabra. Hoy tiene una connotación geográfica, la ciudad tiene límites territoriales muy precisos. En cambio, para los griegos era una forma de vida en común, conjunto de hábitos y costumbres que hacían que fueras griego. En ese contexto existían tres maneras fundamentales de entender el saber. Por un lado estaban los sofós, que podríamos traducir esa palabra por sabios. Los sofós eran personas que tenían una conexión directa con los dioses. Recuerden que en ese entonces había una religión politeísta, es decir, que había muchos dioses y los dioses eran mitológicos. Y además eran inmanentes. Esto significa que no estaban más allá de la creación, sino que estaban más acá. Se materializaban literalmente en los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, Poseidón se materializaba en el agua. Afrodita se materializaba en las plantas creciendo. Y al ser parte, estos dioses de la creación misma, incluso hasta podían interactuar más o menos con los hombres. Los sofós, justamente, poseían el saber porque estaban inspirados por estas deidades, tenían una inspiración divina y por lo tanto no es que aspiraban a saber o tenían un conocimiento de erudición, de enciclopedia, sino que justamente les venía directo de la deidad. Cabe tener en cuenta que actualmente la palabra mito se usa para referir a algo que puede ser falaz, falso, mentiroso, pero en la antigüedad no tenía esta connotación. Mito, en su etimología, si lo traducimos, significa palabra verdadera. Es una verdad absoluta, un mito, es algo incuestionable. Y por lo tanto, tener el poder de conectarse con eso significaba poseer sabiduría. Por otra parte, nos encontramos en la antigüedad clásica con los sofistas. Los sofistas eran aquellos que cobraban por enseñar, pero por enseñar un saber, un conocimiento, ahora sí más de tipo enciclopédico. Especialmente enseñaban retórica y oratoria, es decir, el arte de la persuasión, y no todo el mundo podía acceder a este tipo de educación, era una educación privada y había que tener un cierto poder adquisitivo y además un interés, por ejemplo, por el ámbito de la política, para buscar una formación de tipo sofística. Y en medio de todo eso, ¿cómo concibe el saber Sócrates, uno de los primeros filósofos? De entrada sabemos que filosofía implica una separación respecto de los sofós, ya lo indica la palabra misma. Filo tiene que ver con una aspiración, una búsqueda, una atracción, un amor hacia la sabiduría, pero justamente para buscar eso hay que dar cuenta primero de la carencia de la sofía, de la sabiduría. Para Sócrates, saber tiene que ver con aprender, pero sobre todo aprender a través de un modo de vida. El saber no es algo que se posee, sino que se desprende de la práctica y surge siempre de la psique. ¿Qué cosa es la psique? Hoy podemos traducir esa palabra por alma, aunque esta traducción no es del todo precisa porque la palabra alma hoy está muy atravesada por el judeocristianismo y obviamente en tiempos de Sócrates había otro tipo de religiosidad. Una posible traducción para psique también es soplo vital, es lo que anima al cuerpo, lo que le da vida al cuerpo. Y aunque para Sócrates la psique no se acuerde de todo, sabe. Solamente que hay que hacer algunas preguntas para que recuerde eso que ya sabe. Por eso él tiene un método, a través del diálogo puede
hacer que su interlocutor recuerde aquello que ya sabe. Y ese método tiene dos momentos. El primero se trata de purgar las falsas ideas, de hacer catarsis. Y el segundo momento es la mayéutica, que consiste en extraer del sí mismo de su interlocutor los conocimientos. Consiste en extraer de la psique, que podríamos llamar a la psique alma, soplo vital, o sí mismo, aquello que ya sabe pero no recuerda. Mayéutica es una palabra que utiliza Sócrates en alusión a un trabajo que hizo su madre, que era el trabajo de partera. Ella ayudaba a dar a luz seres humanos. Y Sócrates dice que hace lo mismo, pero solo que en vez de ayudar a dar a luz seres humanos, ayuda a dar a luz ideas, alumbra ideas. Pero ese rol auxiliar no tiene nada que ver con ser un sabio. Si nos adentramos un poco más en la ya mencionada obra de Hannah Arendt, La vida del espíritu, podemos encontrar ahí algunas ideas muy particulares respecto a la personalidad de Sócrates. Para referirse a él, Arendt propone analogarlo a las siguientes tres figuras: Sócrates como tábano, como comadrona y como torpedo. Tábano, porque sabe cómo aguijonear a los ciudadanos que, sin él, continuarían durmiendo durante el resto de sus vidas, a menos que alguien más viniera a despertarles de nuevo. ¿Y para qué los aguijoneaba? Para pensar, para que examinaran sus asuntos, actividad sin la cual la vida, en su opinión, no solo valdría poco, sino que ni siquiera podría considerarse auténtica vida. Pero Sócrates es también comadrona, porque sabe cómo librar a otros de sus pensamientos, y está profundamente convencido de la siguiente tarea: hay que purgar a la gente de sus opiniones, es decir, de aquellos prejuicios no analizados que les impiden pensar. Y por último, tendríamos al Sócrates torpedo. Sabiendo que no conocemos, pero poco dispuesto a quedarse ahí, permanece firme en sus perplejidades y, como el torpedo, se paraliza y paraliza a cuantos toca. Platón, en su Apología, cuenta el momento en que Sócrates se defiende ante el tribunal de Atenas en el juicio que le hacen, juicio que ahora les contaré en qué consiste. Pero ahí él cuenta una anécdota de Querefonte, su amigo, que en un momento va al oráculo y le pregunta si hay alguien más sabio que Sócrates, y el oráculo responde que no. Luego Querefonte le dice esto a Sócrates, ¿no? Le comenta: che, mirá, el oráculo me dijo que no hay nadie más sabio que vos. Y Sócrates quiere desmentir esto que dice el oráculo, o bien resolver el enigma, porque siempre los oráculos se manifiestan en la antigüedad de forma enigmática. Esto significa que falta un dato, falta un elemento. La respuesta no es completa, no está dicha toda. Falta algo en esa expresión: Sócrates es el más sabio o el hombre más sabio. Entonces, en el afán de descifrar ese enigma, emprende una búsqueda en donde va a consultar a diferentes hombres que se autodenominan sabios para demostrar que en algunas materias hay hombres que son más sabios que él. Escuchemos lo que nos cuenta Platón, que dice Sócrates en su defensa ante el tribunal de Atenas, a propósito de la tarea a la que se encomendó al recibir la profecía del oráculo. Dudé largo tiempo del sentido del oráculo, hasta que por último, después de gran trabajo, me propuse hacer la prueba siguiente. Fui a casa de uno de nuestros conciudadanos, considerado como uno de los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí, mejor que en otra parte, encontraría materiales para rebatir al oráculo y presentarle un hombre más sabio que yo, por más que me hubiere declarado el más sabio de los hombres. Examinando pues este hombre, de quien baste decirles que era uno de nuestros grandes políticos, sin necesidad de descubrir su nombre, conversando con él, me encontré con que todo el mundo le creía sabio, que él mismo se tenía por tal y que en realidad no lo era. Después de este descubrimiento, me esforcé en hacerle ver que de ninguna manera era lo que él creía ser. Y he aquí lo que me hizo odioso a este hombre y a los amigos suyos que asistieron a la conversación.
Luego que de él me separé, razonaba conmigo mismo y me decía: yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno. Pero hay esta diferencia, que él cree saberlo aunque no sepa nada, y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece, pues, que en esto yo, aunque poco más, era más sabio, porque no creía saber lo que no sabía. Desde allí me fui a casa de otro que se tenía por más sabio que el anterior. Me encontré con lo mismo, y me gané nuevos enemigos. No por esto me desanimé, fui en busca de otros, conociendo bien que me hacía odioso, y haciéndome violencia porque temía los resultados. Pero me parecía que debía, sin dudar, preferir a todas las cosas la voz del Dios, y para dar con el verdadero sentido del oráculo, ir de puerta en puerta por las casas de todos aquellos que gozaban de gran reputación. Pero, oh Dios, he aquí, atenienses, el fruto que saqué de mis indagaciones, porque es preciso decirles la verdad. Todos aquellos que pasaban por ser los más sabios me parecieron no serlo, al paso que todos aquellos que no gozaban de esta opinión los encontré en mucha mejor disposición para hacerlo. Sócrates termina concluyendo que en realidad estos hombres que decían saber sobre determinadas cosas no sabían tanto, ignoraban eso que supuestamente sabían, y que en eso coincidían, ¿no? Porque Sócrates tampoco sabía sobre esas materias. Pero la diferencia entre Sócrates y esos supuestos sabios es que los sabios creen saber algo que no saben, mientras que Sócrates es capaz de reconocer su propia ignorancia, reconoce los límites de su conocimiento. De ahí la expresión que es que él solo sabe que no sabe nada, que es lo mismo que decir que reconoce su ignorancia, y ese era, en definitiva, el enigma del oráculo, que Sócrates es el hombre más sabio porque es el único que reconoce que no sabe. Sócrates y la fama. ¿Qué es la fama? En la antigüedad clásica, la fama puede ser asociada con la doxa pública. Doxa es la palabra que habitualmente se traduce por opinión, pero no es lo mismo la mera opinión que la opinión pública, la opinión de la mayoría de las personas, del hoi polloi, como dirían los griegos. Las representaciones que la mayoría de las personas hacen sobre alguien tienen muchísimo poder. Hay un texto, un breve diálogo de Platón que se llama Critón, lleva el nombre de uno de los interlocutores del diálogo, que es justamente una narración del momento previo a la ejecución de Sócrates, cuando él está preso y va a visitarlo su amigo Critón y le hace un par de ofrecimientos. Pero la pregunta que atraviesa ese texto es si un hombre es su reputación, si un hombre es su fama, en un sentido ontológico. Creo que todavía estas preguntas tienen mucha actualidad y que este texto, a la luz del presente, puede darnos algunas intuiciones para pensar nuestros tiempos modernos, nuestras sociedades de hipercomunicación, en este mundo de las pantallas, en donde las representaciones no son solamente discursivas, sino que también son audiovisuales. Así que prestemos atención a ver qué es lo que pasa en el Critón, que, como les digo, es un texto breve que, si no lo leyeron todavía, invito a que lo lean. Ahí se narra la estadía de Sócrates en prisión y se exponen los argumentos que lo llevan a no intentar fugarse, lo cual hubiera sido posible porque los carceleros habían sido sobornados por su amigo rico, millonario, Critón. ¿Qué lo lleva a Sócrates a estar preso? Recordemos que Sócrates hacía filosofía en los espacios públicos, en las plazas generalmente, en el ágora, caminando y charlando con distintas personas que se iban sumando a esas preguntas, a esos permanentes diálogos que él vehiculizaba, y cada vez empezó a tener más influencia, sobre todo en relación a la juventud.
Los políticos de turno empezaron a notar esto y entonces lo meten preso acusándolo de 3 cosas. Lo primero es corrupción de menores. Leamos un pequeño fragmento más de la Apología, donde Sócrates nos dice lo siguiente. Muchos van afirmando que hay un cierto Sócrates que es un malvado y un infame que corrompe a los jóvenes. Y cuando se les pregunta qué hace o qué enseña, no saben qué responder. Y para disimular su flaqueza, se desatan con esos cargos triviales que ordinariamente se dirigen contra los filósofos. Que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, que no creen los dioses, que hace buenas las malas causas, y todo porque no se atreven a decir la verdad, que es que Sócrates descubre que creen saber cuando no saben nada. La segunda acusación es no honrar a los dioses de la polis, porque Sócrates era muy crítico de la religiosidad mitológica. Una de las cosas que decía es que los dioses tenían características antropomórficas, es decir, que se parecían muchísimo a los hombres, tenían pasiones como los hombres, se enojaban, se enamoraban, y tan parecidos eran a los hombres que Sócrates tenía la sospecha de que eran justamente estos quienes habían creado a su imagen y semejanza a los dioses. Y la tercera acusación, bastante polémica, era la de traer dioses nuevos a la polis. Un paréntesis, recomiendo mucho leer a Armando Porati en su texto Diálogo, Comunidad y Fundamento, en donde explica muy bien lo que voy a decir a continuación. Sócrates habla del logos. Logos podría traducirse por palabra verdadera irracional y espacio racional. El logos no es un dios, no es una deidad, sino que es una forma de pensamiento y una forma de vida. Entonces decir que el logos es el nuevo dios que Sócrates trae a la polis es bastante forzado. Pero bueno, era una de las acusaciones. En definitiva, lo acusan por adjudicarse el cargo de Sofós, cosa que no era cierto. Sócrates todo el tiempo desmitifica esto. De hecho, como comentaba hace un rato, ante el tribunal de Atenas, él cuenta toda esa anécdota de Querefonte para justamente poner en evidencia que él nunca había dicho que era un sabio, más bien todo lo contrario. En este juicio, la condena por las acusaciones que le hacen es la pena de muerte, ¿no? Que se tome la cicuta, que era un veneno de ese entonces, y se muera. En el interín, él está preso unos días y va Critón a visitarlo, su gran amigo, y expone Critón algunos argumentos de por qué Sócrates debería fugarse y ofrece incluso su ayuda para que lo haga. El primer motivo que le da es básicamente que tiene mucho afecto por él, es uno de sus mejores amigos y le daría mucha pena perderlo, no solamente a él, sino a todos los que podían considerarse amigos de Sócrates. Les daría mucha pena que muera y que por lo tanto sería grandioso que pueda fugarse. Junto a esta consideración, él agrega que además le ofrece una manutención económica. Primero, que él es capaz de sobornar a los psicofantes, a los guardias. De hecho, lo hace para que Sócrates tenga vía libre para fugarse si quiere. Y también le ofrece pagarle la estadía y protección en otra polis. Si Sócrates elige quedarse y morir, nadie le va a creer a Critón que él quiso pagarle todo para que se fugue. Que van a pensar que es un mal amigo porque teniendo dinero no lo ayudó. Entonces la fama acá es muy importante para Critón porque se pone en juego su reputación en la decisión de Sócrates. Sabemos entonces que mientras Sócrates está preso y aguarda su ejecución, un día lo visita su amigo Critón y le dice: «Noble Sócrates, aún así obedéceme y sálvate. El que tú mueras no es para mí una sola desgracia, sino, por un lado, la de perder tal amigo cual nunca encontraré otro, y, además, muchos que ni a ti ni a mí nos conocen suficientemente, creerán que, pudiendo salvarte, si hubiese querido gastar unos dineros,
me despreocupé. Y, en efecto, ¿qué fama sería peor que esta? Parecer tener en más los bienes que los amigos. Pues la mayoría no creerá que tú mismo no quisiste salir de aquí, a pesar de nuestros ruegos. A lo que Sócrates le responde: pero, ¿por qué, querido Critón, nos preocupa así la opinión de la mayoría? Los más capaces, de quienes vale la pena preocuparse más, juzgarán que esas cosas han sido realizadas tal como hayan sido realizadas. El tercer argumento que le da para fugarse es que le parece injusto que muera y que si él decide quedarse es una traición a sí mismo, a sus ideales, porque estaría aceptando esos cargos que le adjudican, la corrupción de menores, no honrar a los dioses y traer dioses nuevos. Y además de ser una traición a sí mismo, estaría traicionando a sus hijos, porque recordemos que Sócrates tenía una mujer, Jántipa, una esposa y sus hijos. Entonces empieza a decir qué va a pasar cuando esos hijos se queden huérfanos, que estarán librados al azar y que si uno tiene hijos tiene que hacerse cargo de los hijos y que si no, no hubiera tenido hijos. Ese golpe bajo funcionaría también como motivo para incitarlo a la fuga. Y por último, y lo más importante, es que le dice que en todo caso, si no le importa salvar su vida empírica, su vida material, que por lo menos salve su reputación, ya que si elige morirse, condenado por esas acusaciones, estaría aceptándolas. ¿Por qué Sócrates elige quedarse? ¿Por qué, pudiendo fugarse, no lo hace? ¿Prioriza sus ideas antes que la vida material? La decisión de Sócrates tiene que ver con el vivir bien. Él dice que vivir bien es hacerlo según el logos, según esa búsqueda del conocimiento verdadero, y considera que hay una justicia verdadera, una justicia en un sentido absoluto. Pero la polis ya no dice unívocamente qué es justo mediante sus leyes. Por eso es que empiezan a aparecer diferentes opiniones, doxas, de qué es lo que consideran justo. Si la justicia no tiene que ver necesariamente con las leyes de la polis, entonces, ¿qué es justo? ¿Cómo saber qué es lo justo? Sócrates dice que si las leyes lo condenan, él entonces va a asumir esa condena, la va a cumplir, considere o no considere que esas leyes sean justas. No obstante, él sigue en esa búsqueda del logos y sobre todo entiende que la justicia no necesariamente tiene que ver con esa legalidad, sino que más bien tendría que ver con el sí mismo. El sí mismo no es ni la existencia fáctica ni la opinión del hoi polloi, o sea, ni la fama, ni lo que dicen los demás. Solo en una comunidad quebrada puede surgir la búsqueda de la mismidad y de la polis, que no consiste solo en cambiar unas leyes por otra. El sí mismo es autopoético, se va modulando, se va haciendo en el hacer, en las prácticas. Por eso él hace filosofía incluso hasta su muerte y sobrevive a su muerte, porque ya sabemos que luego de esa condena se despliega y se movilizan muchas cosas, no solamente en el registro filosófico, sino en el ordenamiento político y social de la vida en la polis ateniense. La justicia, la diké, para Sócrates tendría que ver con este sí mismo y no necesariamente con las leyes. El ser no es el aparecer ante los demás, no es como yo me muestro ante los demás, ni tampoco es el parecer, sino que tendría que ver con una dimensión ontológica, con las ideas y además con las prácticas que se adecúan o no a esas ideas. Por eso él elige quedarse y morir, y esa decisión termina de configurar el sí mismo. Es la práctica que vivifica su pensamiento. Escuchemos, antes de despedirnos, un pasaje de Elogio de la Filosofía,
libro que podemos encontrar entre los últimos que publicara en vida Merleau-Ponty. Producción decisiva para un acercamiento bien concreto a la filosofía antigua y particularmente al pensamiento de Sócrates. Nos dice: cuando Sócrates se niega a huir, no es porque reconozca al tribunal, es para recusarlo mejor. Huyendo, él llegaría a ser un enemigo de Atenas, ejecutaría la sentencia verdadera. Quedándose, ha ganado, ya se lo absuelva o ya se lo condene, sea que pruebe su filosofía haciéndola aceptar por los jueces, sea que la pruebe aceptando la sentencia. Aristóteles, 76 años más tarde, dirá al exiliarse que no hay razón para permitir a los atenienses un nuevo crimen de lesa filosofía. Sócrates se hace otra idea de la filosofía. Ella no es como un ídolo cuyo guardián sería él, y al que debería poner en lugar seguro, sino que está en su relación viviente con Atenas, en su presencia ausente, en su obediencia sin respeto. Sócrates tiene una manera de obedecer que es una manera de resistir, como Aristóteles desobedece en el decoro y la dignidad. Todo lo que Sócrates hace está ordenado alrededor de ese principio secreto que uno se irrita al no captar. Siempre culpable por exceso o por defecto, siempre más simple y menos sumario que los otros, más dócil y menos adaptable, los pone en situación molesta, les inflige esa ofensa imperdonable de hacerlos dudar de ellos mismos. En la vida, en la asamblea del pueblo, como delante del tribunal, ahí está él, pero de tal manera que nadie puede con él. Esto fue La Oralidad Maquínica. Encontranos en todas las plataformas digitales como Filosofía del Pórtico. Si te gusta este proyecto, una manera de colaborar para que siga existiendo es suscribiéndote al canal, comentando, dándole me gusta a los videos y compartiéndolos. No te olvides de activar la campanita, así te enterás de todas nuestras novedades.